incontinencia, fístulas, dolor pélvico, etcétera, y somos una parte fundamental en el soporte del seguimiento de los pacientes oncológicos del equipo, con el manejo de la calidad de vida en conjunto con la doctora Marlin, que maneja la parte andrológica. Bueno, en sentido general, las fístulas, cuando nos referimos al contexto de radioterapia, en las fístulas pélvicas, de por sí ya estamos hablando de fístulas que van a ser complejas y que van a ser un factor de riesgo por sí solo, como variable única, de que haya una recidiva de la misma y, por ejemplo, en el caso de los hombres, de que terminen con una derivación urinaria permanente como parte del tratamiento definitivo de la fístula. ¿Qué sucede con las fístulas, la radioterapia y el urotelio en sentido general? Bueno, vamos a tener complicaciones urinarias que van a ser severas y tardías. Este no es el grupo de pacientes que vamos a ver que vamos a los 18 meses, a los 24 meses a ver los efectos de la misma, sino que principalmente vamos a verlos a partir de los 10, 20, incluso a partir de los 30 años de la radioterapia, cuando se ha dado seguimiento a pacientes por más de 30 años, es que vamos a ver el efecto de la radioterapia en el urotelio. Entonces, en el día de hoy nos estamos enfrentando a los efectos de radioterapia en pacientes que recibieron hace 20, hace 30 años. No sabemos a qué efectos nos vamos a encontrar cuando veamos los cambios y las modificaciones que se han tenido con la radioterapia recientemente. Eso vamos a tener el honor de verlo más adelante, pero al día de hoy ese es el tipo de pacientes que estamos manejando cuando vemos pacientes con fístulas. Para tener el tema un poquito más aterrizado, lo que hicimos fue que trajimos ejemplos de pacientes que vemos en el día a día para hablar sobre lo que es el diagnóstico y el manejo de los mismos. Por ejemplo, la cistoscopía es una de las principales herramientas que tenemos, entrar con la cámara a la vejiga para ver por dentro específicamente si hay un orificio, una solución de continuidad, como vemos en este paciente, que vemos es una paciente que recibió radioterapia para un tratamiento de cáncer de cervix. Vemos un área de fibrosis en la vejiga, en esta zona, y cuando vemos que desde la vagina podemos pasar una sonda, una guía, podemos constatar que ese orificio está comunicando con la vagina, y también podemos ver en este caso que el uréter, que estaba muy cerquita del trayecto, se encuentra permeable. También podemos utilizar alguna sustancia que sea colorante en la vejiga, por ejemplo en este caso, echamos azul de metileno en la vejiga. Esa salida de ese azul de metileno lo vamos a ver a través de la vagina, y por ahí podemos canalizar el conducto, porque antes de llegar a una corrección tenemos que estar seguros de que ese orificio que tiene la vejiga está comunicando con cuál órgano, sea vagina, sea recto, que son las opciones que vamos a ver. En sentido general, los pacientes se van a presentar con síntomas similares, van a tener sangrado en la orina, hematuria, van a tener infecciones recurrentes. Eso es una alerta cuando tenemos un paciente radiado que empieza a hacer infecciones con frecuencia, de que algo anda mal y que debemos hacer una evaluación urológica adicional. Y el escape continuo de orina es el síntoma cardinal, aunque no siempre se presenta de manera continua. Por ejemplo, en este caso de esta paciente, es una paciente que vemos la vejiga aquí, vemos la vagina y el orificio es un orificio puntiforme que no presentaba necesariamente un escape continuo de orina, pero sí la paciente tiene un orificio fistuloso. Contrario a este caso, que es un caso un poquito más grosero, donde vemos también una cistografía misional de un paciente con una fístula post-radioterapia de próstata, donde vemos el recto involucrado, comunicando con la próstata y con la uretra. Este tipo de pacientes, por lo general, lo que desarrolla son fístulas recto-próstato-uretrales. En este caso, por ejemplo, la fístula está a más de 3 centímetros del margen anal, y entonces nos permite hacer correcciones primarias con interposición de tejido siempre. Siempre se puede utilizar un tejido, ya sea fascia, sea músculo de gracilis, o si encontramos algún epiplomo o grasa de la zona que podamos poner entre el tejido, permite una reparación primaria y que el paciente tenga tanto continencia urinaria como continencia fecal. Caso contrario a este, por ejemplo, que es un paciente post-braquiterapia, donde se manifestó principalmente un paciente que se había dado braquiterapia hacía 12 años con adenocarcinoma de próstata, tuvo intentos de reparación transanal, se mantenía con escapes continuos a través del recto, pero en este caso, por ejemplo, el paciente
tenía una lesión a menos de 2 centímetros del margen anal y no iba a poder mantener una continencia fecal todo el tiempo, a pesar de una colostomía que se le hizo, se mantuvo comunicando el recto con la vejiga y con la uretra. Entonces, al final de cuentas, este es un paciente que terminó con doble derivación, con una derivación urinaria a través de un conducto ileal, que es esto que ven aquí. Se toma un segmento del intestino delgado, a ese segmento se anastomosan los uréteres y el paciente tiene una urostomía, orina por una bolsa, y en este caso también tenía una colostomía, que orinaba por la bolsa de colostomía, que evacuaba por la bolsa de colostomía. Sin embargo, la calidad de vida de este paciente mejoró un 100% cuando se comparaba el dolor pélvico de la fístula, los escapes de orina, los cambios en la piel, la pañalitis, las ulceraciones, el aislamiento social que tenía este paciente, en comparación con cuando ya se hizo la derivación de ambas vías y el paciente ya no tenía dolor, podía salir a la calle, se adaptó a su vida. Y es un manejo que en muchos casos de estos pacientes es lo que logramos para tener una pelvis sin escapes. En el contexto de las mujeres, por ejemplo, les traje este ejemplo de una paciente manejada con braquiterapia y radioterapia externa. Se presentó por hematuria y por incontinencia continua. En este caso, las condiciones de la vagina, como vemos en esta imagen, es una vagina que no está obliterada, no está acartonada y que permitía identificar claramente el trayecto entre vejiga y vagina. Esta fue una paciente que nos permitió entrar a su pelvis. Esta es la vejiga de la paciente, separar completamente la vejiga de la vagina y de esta manera poder hacer una reparación primaria, dejar la sonda por aproximadamente 8 semanas. Es una paciente que se mantiene libre de recurrencias porque el tejido local permite una reparación. Contrario a este caso, por ejemplo, es una paciente que se nos presenta con una historia muy similar a la paciente anterior: histerectomía, braquiterapia, radioterapia, intentos fallidos de reparación de la fístula, pero en este caso era una vejiga de muy escasa capacidad, que solamente aguantaba unos 50, máximo 100 mililitros. Y por ejemplo, aquí vemos en el quirófano que este es todo el espacio que ocupa la vejiga, aparte de que ella era una vejiga que estaba supurativa. En este caso lo que se recomienda es sacar esa vejiga nativa que queda ahí, porque cuando le quitemos los uréteres, esa vejiga se va a infectar, se va a llenar de pus, puede hacer calcificaciones. Entonces se hace la cistectomía, se quita esa parte de la vejiga y entonces se realiza la derivación urinaria, igual con un segmento intestinal, puede ser de colon, puede ser de intestino delgado. En el contexto del manejo oncológico de los pacientes con tumores pélvicos, tenemos que tener siempre pendiente que vamos a tener que lidiar con la calidad de vida del paciente. Y entonces, la calidad de vida es muy relativa, es algo muy individual, es algo de percepción del individuo, de cómo ve su vida, de cómo ve su entorno, de cómo se adapta, de cómo esto le afecta emocionalmente. Y todo este tipo de cosas debemos de discutirlas con los pacientes, y son puntos que no llegamos inmediatamente, sino que es un proceso de acompañamiento y es parte de manejarnos como equipo multidisciplinario, donde tanto el oncólogo como el urologo como el ginecólogo que maneja estos pacientes estaremos pendientes no solamente de cómo está oncológicamente, de eso siempre estamos todos pendientes, incluso antes de manejar estas fístulas siempre sabemos cómo está el estatus oncológico del paciente, sino cómo va, aparte de eso, en paralelo, otras cosas de calidad de vida, que ya que el paciente está curado, que se siente que rebasó la enfermedad, impactan casi igual que el momento inicial del diagnóstico la calidad de vida del paciente. También en estos pacientes el dolor que tienen a nivel de la pelvis y todas las cosas que comentamos hace un momentito de las molestias, de los escapes, de las ulceraciones, del aislamiento social, hacen que la calidad de vida esté tan alterada que cuando el paciente va a una derivación urinaria, en el caso de que la fístula ya no sea curable, de que no tengamos una forma de interponer un tejido o de hacer que esos dos órganos estén totalmente separados, de que se haga un vaciamiento pélvico que le quita toda la sensibilidad alterada que tienen estos órganos, y también hacer que el paciente no tenga esos escapes, mejora la calidad de vida en el sentido de que disminuye el uso de analgésicos, de narcóticos en los pacientes que están con dolor por esta condición, y también disminuye el
estrés que ocasiona lo mismo en los pacientes. El mensaje que traemos y que dejamos sobre la mesa para discusión y para llevar a casa es: en pacientes con incontinencia siempre hay alternativas. No importa el estado oncológico, el estado terminal que tenga el paciente, siempre hay una alternativa a no estar con el dolor y las alteraciones de la piel y de mal olor y todo lo demás que implica tener un escape de orina continuo. Siempre hay una solución, siempre hay una forma de manejarlo y de mejorar la calidad de vida del paciente. Y en cuanto a la vía urinaria, cuando vemos a corto plazo el efecto que tiene en el urotelio, no solamente en el contexto de las fístulas, sino en el tema de hematuria y de cistitis y de dolores, a corto plazo es mínimo, pero a mediano plazo no es tan poco, y a largo plazo es cuando lo vamos a ver mayormente, o cuando lo estamos viendo al día de hoy. No sabemos qué va a pasar en 20 años con las modificaciones de las técnicas de radioterapia, pero es lo que tenemos al día de hoy con los pacientes. Un paciente que nos llega y que el paciente a veces ni siquiera nos dice inicialmente que tuvo una radioterapia, porque lo tiene como algo que pasó hace tanto tiempo que lo tenía enterrado, y nosotros nos enfrentamos con síntomas que a veces cuando no encontramos explicación, indagando a fondo, salen a relucir cosas que el paciente a veces ni siquiera quería hablar. Y siempre la calidad de vida con la cronificación del cáncer de próstata y del cáncer de cervix va a ser un punto con el que vamos a tener que lidiar y que vamos a tener que tomar en cuenta, y siempre acompañarnos de un equipo de confianza, porque este tipo de cosas solamente son posibles de manejar cuando tenemos equipos multidisciplinarios que cada quien se especializa en darle lo mejor de lo que sabe a los pacientes, y eso es hacia donde va en el día de hoy la medicina de precisión. Muchas gracias.